Durante más de 2 décadas, el estado de Washington vivió aterrorizado por un asesino en serie que se movía en las sombras. Su nombre, Gary Leon Ridgway, conocido como el asesino del Río Verde, se convirtió en el mayor asesino serial condenado de la historia de Estados Unidos, con 49 asesinatos confirmados, aunque él mismo confesó haber matado a más de 70 mujeres. Esta es la historia completa de su vida, su infancia marcada por la violencia y el miedo, hasta su doble vida como vecino ejemplar y depredador implacable, y finalmente, su captura definitiva. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Su familia se mudó poco después a SeaTac, Washington, un área cercana a Seattle que en ese entonces se desarrollaba alrededor del aeropuerto y de comunidades obreras. Era el segundo de 3 hijos en una familia disfuncional. Su padre, Thomas Ridgway, era conductor de autobuses, un hombre serio y distante. Su madre, Mary, era estricta, dominante y a menudo humillaba a sus hijos en público. Gary sufría de enuresis hasta la adolescencia, algo que su madre castigaba de manera violenta. Ella lo bañaba y lo limpiaba a la fuerza, generándole sentimientos contradictorios de humillación, repulsión y excitación sexual. En la escuela, Gary mostraba un rendimiento bajo, con un coeficiente intelectual de 82, en el límite de la discapacidad intelectual leve. Era un niño inseguro, con dificultades sociales y académicas. En la mirada del pequeño Gary se escondía ya una tormenta, una mezcla de frustración, represión sexual y resentimiento hacia las mujeres que lo acompañaría toda su vida. Durante su adolescencia, Ridgway comenzó a desarrollar fantasías sexuales violentas. Se masturbaba pensando en mujeres dominantes, y muchas veces sus pensamientos se mezclaban con imágenes de su madre. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió cuando tenía 16 años. Apuñaló a un niño de 6 años, dejándolo gravemente herido mientras le decía: "Me pregunto qué se sentirá apuñalar a alguien". El niño sobrevivió, pero Gary nunca fue castigado legalmente por el ataque. En la secundaria, Gary era socialmente retraído, con pocos amigos, y pasaba mucho tiempo observando a las prostitutas que trabajaban en las calles de Seattle. Su fijación por ellas crecía cada año. Lo que comenzó como una fantasía oscura pronto se transformaría en impulsos incontrolables. En 1970, a los 21 años, Gary se casó con su novia de la adolescencia, Claudia Craig, pero el matrimonio apenas duró un año. Ese mismo año, se unió a la Marina de los Estados Unidos y fue enviado a Vietnam. Allí, como muchos soldados jóvenes, frecuentó prostíbulos, contrajo gonorrea, lo que intensificó su resentimiento hacia las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales. De regreso a Estados Unidos, Gary contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con Marcia Winslow, con quien tuvo a su único hijo Matthew. Trabajaba como pintor de camiones en Kenworth, un empleo estable que mantendría durante más de 30 años. En apariencia, llevaba una vida normal. Era un obrero responsable, vecino amable y padre cariñoso. Pero bajo esa fachada, el monstruo estaba naciendo. Ridgway comenzó a frecuentar prostitutas de forma compulsiva, mientras su matrimonio se deterioraba por su adicción al sexo. Fue en ese periodo cuando empezó a matar. Sus primeras víctimas eran mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales o chicas que habían huido de casa. Su modus operandi era frío y directo. Las estrangulaba con sus propias manos o con correas. Abandonaba los cuerpos en zonas boscosas, ríos o terrenos baldíos del condado de King. En ocasiones, regresaba para mantener relaciones sexuales con los cadáveres. Gary parecía invisible para las autoridades. Era un padre dedicado, un trabajador puntual y al mismo tiempo un asesino despiadado que acechaba en la oscuridad. En 1982, comenzaron a aparecer cadáveres de mujeres cerca del río verde Green River, al sur de Seattle. Muchas eran prostitutas o jóvenes desaparecidas en la zona. La policía pronto se dio cuenta de que enfrentaban a un asesino serial. El FBI formó un grupo especial de investigación llamado Green River Task Force. Ridgway perfeccionó su estrategia. Se ganaba la confianza de las víctimas ofreciéndoles dinero o transporte. Tras matarlas, regresaba a los cuerpos repetidamente, lo que reveló un claro patrón de necrofilia. En algunos casos, colocaba objetos de otras mujeres en las escenas para confundir a los investigadores. Entre 1982 y 1985, el número de desaparecidas aumentó drásticamente hasta el punto de sembrar pánico colectivo en Seattle.
Mientras seguía matando, Gary Ridgway intentaba sostener una vida aparentemente estable. En 1988 se casó por tercera vez, con Judith Mawson, una mujer que lo describía como el esposo perfecto. Ella recordaba que Gary era atento, cariñoso y un trabajador incansable en la planta de camiones donde llevaba años empleado. Se levantaba temprano, volvía a casa después de largas jornadas y raramente bebía alcohol o causaba conflictos. Judith llegó a afirmar en entrevistas posteriores que esos fueron los mejores años de su vida. Para ella, Gary representaba estabilidad y ternura después de relaciones fallidas. Lo que nunca imaginó fue que mientras compartían cenas familiares, vacaciones o tardes de jardinería, su marido se escabullía en las noches o los fines de semana para acechar a sus víctimas. La doble vida de Ridgway era tan convincente que incluso sus vecinos lo consideraban un hombre tranquilo, con intereses simples, dedicado a cuidar su jardín y pasar tiempo con su hijo. Nadie sospechaba que detrás de esa rutina aparentemente normal se ocultaba un depredador que continuaba matando mujeres en los alrededores de Seattle. Esa capacidad para camuflarse fue lo que lo hizo tan peligroso. Mientras el monstruo cazaba en silencio, el hombre sonriente y trabajador se ganaba la confianza de todos a su alrededor. Durante los años 90, las autoridades ya tenían a Gary Ridgway en su radar. La policía del condado de King lo había interrogado varias veces, en parte porque frecuentaba las mismas zonas donde desaparecían las mujeres. En 1987, incluso se le tomó una muestra de saliva para análisis. Aunque en aquella época las técnicas de ADN eran rudimentarias y no permitieron incriminarlo, on November 5, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. El caso del asesino del Río Verde se volvió cada vez más complejo. A pesar de los esfuerzos del FBI y de los perfiles criminales elaborados por expertos como Robert Keppel, no había pruebas suficientes para detenerlo. Ridgway era hábil, elegía víctimas vulnerables, prostitutas o jóvenes que huían de casa. Conocía bien los bosques y riberas de la zona y variaba lo suficiente su modus operandi como para despistar a los investigadores. En la comunidad, el miedo no desaparecía. La desaparición constante de mujeres creó un clima de inseguridad, especialmente entre trabajadoras sexuales y familias con hijas adolescentes. Muchas organizaciones de derechos civiles comenzaron a criticar la falta de recursos policiales para proteger a mujeres en situación vulnerable. Mientras tanto, Ridgway seguía su vida normal. En su matrimonio con Judith mostraba un rostro amable y familiar. Cada vez mataba con menor frecuencia, en parte porque temía ser descubierto, pero también porque se había vuelto más calculador. Para los investigadores, era como si el asesino del Río Verde se hubiera desvanecido, pero en realidad seguía acechando en las sombras. El tiempo jugaba a favor de la ciencia. Lo que en los 90 era un caso frío, en los 2000 se convertiría en la clave para atraparlo. En 2001, la tecnología de ADN había avanzado lo suficiente para reabrir las pruebas antiguas. Los resultados fueron claros. El ADN de Gary Ridgway coincidía con varias víctimas del Río Verde. El 30 de noviembre de 2001, fue arrestado frente a la fábrica de camiones donde trabajaba desde hacía décadas. Para sus compañeros de trabajo, fue un shock. Jamás imaginaron que el hombre callado y trabajador era el asesino que había aterrado a Washington durante años. En 2003, Ridgway llegó a un acuerdo con la fiscalía y confesó haber asesinado a 71 mujeres, aunque solo 49 pudieron ser confirmadas oficialmente. A cambio, evitó la pena de muerte y se comprometió a colaborar en la localización de los cuerpos. Gary Ridgway, el hombre que había vivido entre las sombras durante más de 2 décadas, finalmente estaba frente a la justicia. El monstruo del Río Verde había caído. En 2003, tras aceptar un acuerdo judicial y confesar más de 70 asesinatos, Gary Ridgway fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No recibió la pena de muerte a cambio de colaborar con las autoridades para localizar los cuerpos de sus víctimas y cerrar tantos casos como fuera posible.
fue trasladado a la Washington State Penitentiary, donde permanece hasta hoy. Su vida en prisión ha estado marcada por el aislamiento y la frialdad. En entrevistas, Ridgway rara vez muestra emociones. A menudo justifica sus crímenes diciendo que hacía un favor al mundo eliminando prostitutas, una frase que refleja su visión distorsionada y deshumanizada de las mujeres. Los guardias y presos lo describen como un recluso tranquilo, casi apagado, que pasa la mayor parte del tiempo en silencio, sin provocar problema. Aún así, su nombre sigue siendo sinónimo de terror para los familiares de las víctimas. Cada declaración suya es una herida abierta en Ridgway. Nunca mostró un verdadero arrepentimiento. Años después de su condena, algunos periodistas lo entrevistaron, y su frialdad dejó claro que para él matar llegó a ser tan rutinario como cualquier tarea diaria. En una de sus confesiones más escalofriantes llegó a decir: matar se volvió tan natural como ir de pesca. Lo hacía y luego seguía con mi vida, como si nada. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 Gary Ridgway no solo asesinó a decenas de mujeres, robó la tranquilidad de una comunidad entera, y con su indiferencia demostró que para algunos criminales, el remordimiento nunca llega. El caso de Gary Ridgway dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Con más de 49 condenas por asesinato y más de 70 confesiones, su figura se consolidó como la del asesino en serie más prolífico del país. Su historia obligó a la policía y al FBI a replantear sus métodos de investigación, impulsando el uso del ADN como herramienta esencial en la resolución de crímenes. Al mismo tiempo, reveló las vulnerabilidades del sistema durante años. Ridgway fue interrogado y liberado, incluso cuando ya había asesinado a decenas de mujeres. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. También puso sobre la mesa el tema de las víctimas invisibles. Muchas de ellas eran trabajadoras sexuales o jóvenes en fuga, mujeres que la sociedad no siempre protegía con la misma atención. Su caso se convirtió en un ejemplo de cómo los prejuicios sociales pueden retrasar la justicia y dar ventaja a depredadores como Ridgway. Hoy, décadas después, el asesino del Río Verde sigue vivo, cumpliendo su condena, pero su legado es uno de horror y aprendizaje. Horror por la magnitud de sus crímenes y la frialdad con la que los cometió. Aprendizaje porque su caso transformó la forma en que la criminología y la justicia enfrentan a asesinos seriales. Gary Ridgway nos recuerda una verdad perturbadora. A los monstruos no siempre se ocultan en las sombras. A veces son los rostros comunes, los vecinos silenciosos, los hombres que parecen inofensivos, y es precisamente esa normalidad lo que los hace tan difíciles de detectar. Suscríbete y dale like para no perderte más aventuras misteriosas basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.